Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Soy su hermano y amigo, pues, Yeser Marcial Bravo Zúñiga, del canal digital Torre Fuerte es Jehová. Con nosotros está el pastor Salomón de la Cruz Tuyú, desde Cozumel. Muy buenas noches, pastor Salomón. Amén, Jesús, Dios te bendiga. Pues ya vamos a arrancar con este tema tan importante que pues se nos ha encomendado. Así que pues yo estoy listo y podemos iniciar ya esta charla. Solamente pedimos que comparten con sus amigos en los diferentes muros que ustedes tengan e invítenlos a entrar y a dejar sus preguntas porque este es un tema muy importante que ya se ha programado y aunque pues tuvimos unos problemas técnicos con la primera presentación que ya iba avanzada, casi ya por aterrizar, pero pues ahora la vamos a hacer en esta segunda presentación, ¿verdad? Segundo intento. Miren, antes que nada quiero decirle que el tema es un tema muy difícil. Se han hecho cronologías intentándolo explicar, haciendo a veces lo mejor de sí. Por ejemplo, en la cronología de la Semana Santa se ha intentado, pues ahora sí que dar una explicación a lo que es, pues toda la semana y cronologías como la que ustedes pueden ver, de igual desde otras ópticas, quienes afirman que el Señor Jesucristo muere en un miércoles, también hay quienes así lo presentan un poquito a veces confusito y otros dicen que es un jueves y manejan ciertas cronologías que también se presenta. Yo por ahí hice una que desde luego tendrá sus sesgos, que no lo voy a presentar ahorita, sino más adelantito. Saludos, mi amigo Daniel Enrique desde Cozumel, le mandamos un abrazo allá en la Unión Americana. Ayúdenos a compartir, hermano, que ando con problemita con mi, pues ahora sí que con mis auxiliares, con todos los celulares y todo eso. Así que compártalo allá en mi página, porfa, para que otros se vayan conectando y en sus páginas. Pero es un poquito complejo cuando sobre todo se va a tratar de explicar desde las dos ópticas, de la occidental y de la óptica judía. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de dos calendarios totalmente diferentes, sobre todo el inicio del día, ya que el concepto del día de 24 horas, porque también hay días de 12 horas, pero en este caso del día de 24 horas, si se traslapan cuando comienza el calendario judío a las 6 de la tarde y en el calendario occidental el día comienza a las 12 de la noche, así que tenemos allá hay unas 6 horas de que se traslapan ambos calendarios en el que cuando ellos ya están en Shabbat, aquí todavía no llega el Shabbat, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero por así decir que no concuerdan y entonces puede crear ciertas confusiones. Así que yo celebro que cada uno haga el intento. Sobre todo, estos intentos que aquí vemos son intentos buenos. O sea, no caigamos en desacreditar de inmediato a todos los intentos que se están haciendo. Pero sí tienen sus sesgos, tienen sus debilidades. Sobre todo, vuelvo a reiterar, cuando se intenta compaginar dos calendarios que están completamente distintos. Y a veces, por esa razón, a veces pienso que este calendario, esta cronología que estoy presentando aquí la han hecho para Occidente y no se meten en cuestiones ya de cómo es la perspectiva judía para no crear ciertas confusiones. Pero tiene sus sesgos. También los otros intentos de aquellos que dicen que murió el Señor el miércoles y otros que murió el jueves, también tienen sus sesgos, pero sin desacreditarlos, son intentos que por allá están para que al fin de al cabo den una explicación a este tema. Creo que debemos de comenzar este tema haciendo y poniendo en la mesa todos los elementos de que se trata este tema. Y desde esta óptica yo veo cuatro expresiones
que se mencionan en las Escrituras. Y a través de este cuadro, yo quiero presentártelo para que lo analices y veas las fases que se usan para referirse al tiempo que el Señor hizo en la tumba. Y ahí tengo las referencias de quién lo dijo, dónde está escrito y cuántas menciones de ellas están en las Escrituras. Ustedes lo pueden ver. Y esto es algo muy interesante porque pues, nos ayuda a poder, pues ahora sí que en iniciar una introducción. Cuando tú ves esto, que es por así decir, toda la radiografía de las menciones de las 4 frases que se utilizan para mencionar el tiempo que el Señor hizo en la tumba, ¿qué es lo que te viene a la mente? Miren, por allá, por ejemplo, tenemos 12 referencias de la frase del tercer día. Tenemos 6 referencias de la frase derribar el templo y en 3 días lo reedificaré. Tenemos 2 referencias a la frase después de 3 días. Tenemos referencia a la frase 3 días y 3 noches una sola vez en el Nuevo Testamento, porque es una referencia que tiene su contexto en el Antiguo Testamento también. Y bueno, cuando tú ves eso, ¿qué conclusiones son las que tú sacas? ¿A qué conclusión llegas cuando ves esta temática que allí está presente? Bueno, en lo personal, cuando yo veo esta presentación de este cuadro, yo llego a las siguientes conclusiones que de alguna manera también me van a servir para que para que yo haga reflexión sobre este cuadro. Así que vamos a ver el cuadro. Lo que me hace llevar a pensar es a ver que en primer lugar, cuando yo veo este cuadro, pienso, lo primero es que la Biblia no se contradice. Pero lo que hay que hacer para que podamos, ahora sí que, pues, compaginar todo esto es sumar las 4 expresiones y aterrizarlas en uno. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Por lo tanto, todas estas expresiones tienen que sumarse para que pueda darse precisamente lo que aquí estamos hablando. Y esta suma de elementos que aquí se nos está presentando, nos va a decir algo, que no debe de haber contradicción, que al tercer día, 3 días y 3 noches, y también la expresión después de 3 días, todas tienen que tener su cabida porque están en las Escrituras y que debería de significar algo. Ese es en primer lugar. Claro que aquí, como todo exégeta, se tiene que dar prioridad a la frase que más abunde dentro de la Escritura, que en este caso es al tercer día. Esa es la frase que más abunda y así que eso se tiene que tomar muy en cuenta porque de boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Por lo tanto, parece, cada expresión está enfatizando cierto elemento importante, cada una de las expresiones. Y esto nos va a llevar a entender que precisamente las expresiones que allí nos hace referencia de algo, nos está indicando algo y ese algo que nos está indicando es el sentido que debemos de tomar. Primero, las 12 referencias de Jesús, sus enemigos, Pedro y Pablo, que hacen de la frase al tercer día, lo que hace es poner un límite de tiempo antes de la resurrección. Es decir, lo que está diciendo es que no va a llegar a rebasar el límite de 72 horas, no va a llegar a pasar 3 días, no va a llegar el cuarto día sin que se cumpla la resurrección del Señor Jesucristo. Eso es lo que allí se está diciendo.
Por lo tanto, estamos hablando de que esa expresión nos está poniendo un límite del tiempo máximo que debe de durar el Señor en la tumba para que se cumpla esta profecía. La segunda es las 6 referencias proféticas de Jesús sobre la analogía del templo para referirse a su cuerpo. Son 6 que dice, derribaré el templo y en 3 días lo levantaré. Se relaciona con el hecho de que su cuerpo no vería corrupción. Por tanto, este hecho es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque no debería, vuelvo a reiterar lo que dije hace unos momentos, no debería de rebasar el tiempo, porque en Salmos 16, 8 al 11 y en Hechos 2, 27 dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es importante porque allá se está mostrando un límite en esa expresión. Ahora hay 2 referencias que usa los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, y Jesús mismo lo usa cuando dice que después de 3 días se iba a levantar de la tumba, pero no se está poniendo una cronología, no tiene la intención de ser exacto cuando dice después de 3 días, ni enfatiza sino que un lenguaje popular. El hecho que se levantaría de entre los muertos es lo que está enfatizando el lenguaje popular, que sería antes de la resurrección general, porque ellos entendían que había una resurrección general cuando se levantarían los muertos. Pero lo que el Señor está diciendo, que no va a esperar hacia la resurrección de los muertos, sino que después de 3 días se iba a levantar, es decir, en sus propios contemporáneos. Lo que está diciendo es, no va a esperar ninguna época más adelante, ni la época de la iglesia perseguida, ni la época de la reforma, ni la época de la iglesia moderna. No iba a esperar ese tiempo, ni siquiera la resurrección de los muertos, sino que iba a suceder una resurrección de entre los muertos, que significa que en el griego es eknekron. Quiere decir que los demás muertos quedan en la tumba en tanto el Señor Jesucristo se iba a levantar de en medio de ellos y no iba a durar más tiempo. Y por eso dice después de 3 días, o sea, no tienen que esperar tanto tiempo. No tiene la intención de ser preciso, sino que es un lenguaje coloquial para decir que él se iba a levantar en su tiempo de ellos, en el tiempo de esa generación. La única cita que se menciona 3 días y 3 noches en el Nuevo Testamento es Mateo 12:40. Es la única, no hay más en el Nuevo Testamento. Y está como una referencia del profeta Jonás 1:17, como una locución, que quiere decir una expresión local, una expresión hebrea, que se refiere entre el tiempo de su muerte y resurrección, después de 2 días, según lo expresa Oseas 6:2, que lo voy a explicar un poquito más adelante, conforme al conteo de los tiempos bíblicos que menciona primero de Samuel 30:12 y segundo de Reyes 5:8. Pero se centra en la idea de volver de la muerte. Esos pasajes todavía los voy a explicar, que son ejemplos para que nos demos cuenta que se trata de una locución o una de expresión local. En tercer lugar, nunca se dice que son 72 horas. Esto hay que dejarlo claro, porque de pronto estamos buscando lo que el texto no nos manda a buscar. Y aquí como que estamos errando, yendo hacia un camino que no nos está pidiendo el texto bíblico. Y esta expresión que aquí se nos está diciendo, que aquí se nos está pidiendo, es precisamente una deducción. No es una exigencia del texto, sino simplemente algo que nosotros pensamos que el texto nos está pidiendo, pero el texto no está diciendo 72 horas. La señal no es el tiempo, sino el hecho de la resurrección de Cristo, que ahí se iba a dar, y la persona misma de Jesús, como lo dice en Lucas 11:30, que dice que así como Jonás fue señal a los ninivitas, el Señor Jesucristo, el Mesías, iba a ser señal a su generación. Así que no se está buscando un tiempo, sino que la señal es la persona del Mesías, pero cuando se entiende que no es
la señal, el tiempo. Eso es importante. En quinto lugar, si entendemos que no hay contradicción, según el cuadro que hemos estudiado, se trata de esas 4 expresiones. Y por cierto, yo puse una quinta que es 72 horas y dice, ¿cuántas menciones hay de 72 horas? 0, no hay nada. Así que te has estado afanando a buscar 72 horas cuando la Biblia no te está pidiendo 72 horas, es más, ni una vez lo menciona. Esto es algo muy interesante. Que ya dije, solo una deducción del texto. Si entendemos que no hay contradicciones en la Biblia y hay 4 expresiones distintas, que son las frases al tercer día, en 3 días, después de 3 días, 3 días y 3 noches. Si esas expresiones son expresiones sinónimas, no es que etimológicamente sean iguales, no, pero son expresiones sinónimas y pueden tener un uso semántico sinónimo, desde luego que sí, para limitar la resurrección a sus días y antes del 4º día. Incluso la expresión 3 días y 3 noches puede utilizarse como una locución. Cuando digo locución, es una expresión hebraica que solo puede ser entendida en el contexto judío. Pues sí, es la única vez que se utiliza, porque recuerden que en el Nuevo Testamento solo en Mateo 12:40 aparece 3 días y 3 noches. No aparece en ningún otro texto del Nuevo Testamento, salvo el Antiguo Testamento, de donde tenemos que ir a buscar su contexto y que lo vamos a hacer en un momento. Pero a donde yo quiero aterrizar en esta introducción es el hecho de que esta locución es una forma de hablar que tiene una simbología, porque muchas ocasiones vamos a buscar, ¿cuál es lo literal? Lo literal de la 3 días y 3 noches es, vamos a buscar los días, las noches, las horas, pero entonces se va a perder el sentido del tercer día, que eso es lo principal en el texto, es el tercer día. 3 días y 3 noches, con esta locución, lo que se está hablando es un sinónimo. O sea, todo esto son sinónimos para limitar la resurrección a sus días antes del 4º día. Si así llegan 4º día, entonces ya se violó esa profecía. Ahí la única cita que hay debe interpretarse a la luz de los 12 testigos que hay, las 12 referencias de al tercer día. Así que la que cobra prioridad allá, las 12 veces que se menciona, es al tercer día. Y lo demás es una locución, es una forma de hablar, no es extraño, no es extraño. Por ejemplo, aquí en México se dice, mira, a este hermano le están poniendo los cuernos. Cuando una persona dice así y viene de otro país y no entiende esa locución que aquí se habla, va a decir, ¿qué significa eso que le están poniendo los cuernos? A ver, voy a buscar un diccionario que dice cuerno. Cuerno es un elemento duro, de una parte que sobresale, y va a buscar qué es cuerno. A lo mejor se está refiriendo a un toro o a un venado, y a buscar qué, a lo mejor este hermano está comiendo un venado. Empieza a buscar referencias que no tienen nada que ver y que lo van a ahogar, porque simplemente es un dicho, es una expresión local que no tienes que buscarle etimología ni ser demasiado razonable en eso, sino que es una expresión. 3 días y 3 noches es una expresión local, un semitismo que es importante entender y que lo vamos a explicar en su momento. Bueno, si fuere al 6º día judío, que cuando él muere, que sería en este caso el viernes occidental, el 14 de Nisan, que como es muy probable, y lo voy a demostrar porque es muy probable que haya sido, incluso hasta voy a demostrar en el texto bíblico donde aparece la palabra viernes, interesante, ¿no? 14 de Nisan, para esa fecha específicamente. Y resucita el primer día judío, que es domingo occidental, que sería en este caso el 16 de Nisan. Entonces resucitaría exactamente al tercer día, porque viernes, sábado y domingo es al tercer día. En el tercer día él se levantó, pero es que no llegan las 72 horas. Entonces es la expresión que cobra prioridades al tercer día, y 3 días y 3 noches se entiende como una locución. Entonces desde allá podemos ver esta expresión muy interesante que ahí se nos está presentando. Ahora, ¿quién atestigua que Jesús resucitó
al tercer día. ¿Cuántos testigos tenemos de este hecho? Bueno, aquí tenemos varios testigos. Por lo menos tenemos a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Pablo y a Pedro. Vamos a ver, fíjate cómo dice. Mateo presenta cuatro testimonios que atestiguan que Jesús resucitó efectivamente al tercer día. Véalo bien. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. En 17:23 dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará. En 20:19 dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. También 27:64 dijeron los principales sacerdotes, manda pues que se le asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero, al tercer día. Marcos 9:31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres que le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. En 10:34, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Lucas 9:22, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y luego hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. 18:33, después que le haya azotado lo matarán, mas al tercer día resucitará. Pero vosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, dijo Jesús resucitado. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Hechos, dice el apóstol Pedro, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y por último, el testimonio paulino, 1 Corintios 15:4. Y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que vamos a ampliar un poquito más esas citas bíblicas, pero por este momento creo que estamos yendo muy bien si tomamos en cuenta que estamos hablando de los testimonios del Señor Jesucristo. Podríamos decir que hay al menos unos 5 elementos aquí interesantes. Él se levantó de la tumba al tercer día de su sepultura. De hecho, eso es muy claro, porque ahí lo dice que al tercer día se levantó. Y ese es un testimonio claro. Se levantó al tercer día. Mateo, Marcos, Lucas registran que Jesús profetizó que se levantaría de la tumba al tercer día, y eso está documentado. El Señor Jesucristo lo profetizó que iba a ser en el tercer día. Los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato corroboraron que había dicho que al tercer día resucitaría. Mateo 27:64. Eso lo dijeron claramente, y de ahí voy a tomar ciertas argumentaciones también. El apóstol Pablo escribió en su primera epístola a los Corintios que Jesús se levantó de la tumba al tercer día conforme a las escrituras, que por cierto, unas escrituras es Oseas y otra de las porciones son la profecía de las fiestas judías de primavera. Bueno, Pedro enseñó en casa de Cornelio que Dios levantó a Jesús al tercer día. Así lo dice en Hechos 10:40. Lo levantó al tercer día. Esa es su predicación de Pedro. Y Jesús dijo en su diálogo con los caminantes de Maús que ese día que resucitó era el tercer día que esto ha acontecido. No está diciendo que había pasado 4 días. Este es el tercer día que esto ha acontecido, y él ya había resucitado, estaba platicando con ellos. Entonces, ese texto es una nota muy clave e importante al respecto
como testimonio. Entonces vamos a continuar con algo importante, que es, yo estoy apenas en la introducción y después de esta introducción ya vamos a entrar a la sección de la primera sección de preguntas después de esta introducción. Primero, una hermenéutica básica. ¿Por qué razón? Porque no podemos interpretar los textos de la Biblia en nuestro contexto occidental y en el siglo XXI. Tenemos que ir al contexto de lo que entendieron los contemporáneos del Señor para que nosotros también podamos entender el significado. Mira, si interpretamos el relato de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús a la luz del marco cultural del primer siglo, de los contemporáneos de Jesús y también de más allá del Antiguo Testamento, y no según el malentendido de los modernos escépticos modernistas, pues si lo hacemos así, interpretando a la luz del texto bíblico y a la luz del contexto de aquellos que vivieron contemporáneos del Señor Jesucristo, no vamos a encontrar errores en todas las expresiones de Jesús y de las escrituras que los evangelios usaron. Pero si lo trasladamos a nuestros tiempos y queremos entenderlo desde nuestra óptica, entonces vamos a darnos tumbo. ¿Por qué razón? Porque vamos a descontextualizar. Es como que te llega una carta y esa carta tú la lees, otra persona la lee, perdón, pero no en el contexto en el que se te está escribiendo. No va a tener sentido para esa persona. Porque incluso hay cosas que en confianza se dicen a la persona y que la persona a la que se le dice puede entenderla. Incluso, fíjate que eso pasa hasta con los chistes. Los chistes que son americanos de los Estados Unidos, si no conoces ciertas costumbres de Estados Unidos, no te vas a reír. Lo mismo le pasa a ellos con los chistes mexicanos que a veces aquí tenemos y se los contamos y no les hace gracia porque no conocen el contexto en el que nos estamos moviendo, no tiene sentido, ¿verdad? Bueno, pues ese es un ejemplo de lo mismo que pasa. La hermenéutica básica es, si quiero que tenga sentido, debe tener la interpretación de lo que significó para ellos. Entonces, y las expresiones que hemos visto, 3 días, al tercer día, después de 3 días, 3 días y 3 noches, si estos hacen referencia al mismo periodo, es decir, estas son palabras sinónimas. Si estos son sinónimos, entonces todo tiene sentido porque todo compagina. Pero para que entendamos que son sinónimos, necesitamos, cuando hablo de sinónimo, no es que etimológicamente significan lo mismo, No. Pero semánticamente sí pueden significar lo mismo si en el uso que se les está dando es un uso sinónimo. ¿Por qué razón? Porque si 3 días y 3 noches es una locución, una expresión local que significa igual que al tercer día, entonces el caso está resuelto. La Biblia no se ha contradicho y podemos argumentar eso. Sí lo podemos y lo vamos a hacer en un momento cuando entremos ya a la plática. Así que en este momento vamos a invitar a las primeras preguntas que ya tenemos y después de estas primeras preguntas ya vamos a continuar con la parte ya, entrar a la exposición como tal, porque esto es una introducción. Estamos dando lo que es la hermenéutica de cómo debemos de interpretar. Esa es la introducción del tema, así que abrimos el espacio para preguntas. Si por allá nuestro hermano Gesser tiene preguntas a mano, o si han dejado preguntas allá en la página, o también dentro de lo que es la publicación, podemos comentarlo, Gesser. Adelante, Gesser, si hay preguntas, nos va a ayudar Gesser para compartirlas. Creo que sí hay algunas de ellas que ya nos están haciendo y podemos compartirla. Y si no, pues podemos continuar con la exposición también sin problema. Adelante, Gesser. Bueno, gracias a Dios estamos aquí una vez más con el pastor Salomón, sin problemas, gracias a Dios. Hay muchas preguntas, muchas dudas, me imagino.
a los que están reunidos aquí a través de la plataforma del canal digital Torre Fuertes Jehová. Pastor Salomón, una pregunta. La pregunta es la siguiente. El error sería por parte de la iglesia, ¿es la falta de interpretación sobre este tema? ¿O es porque la visión judía es diferente a lo que se nos ha enseñado? Bueno, aquí tenemos, gracias Gesser, eso es algo muy bueno, buena pregunta la que nos ha presentado, nos ha planteado Gesser, y tiene que ver con la hermenéutica. Recuerden que estamos de la Biblia, nos separa un continente en primer lugar. Estamos del otro lado del continente, nos separa una cultura y nos separa un idioma. Eso es algo muy importante entenderlo, ¿eh? Pero no solamente eso, incluso nos separa el tiempo. ¿Por qué razón? Porque las culturas judías actuales no son las mismas que las culturas de la cultura judía antigua. Estamos hablando de un contexto cultural totalmente diferente que, por ejemplo, cuando hablamos de la cultura judía antigua, que generalmente son considerados como beduinos igual, ellos eran culturas pastoriles, es decir, que giraban en torno mucho a lo que es la agricultura y el cuidado pastoral. Por eso es que podían entender, por ejemplo, el Salmo 23 desde una perspectiva correcta. Oiga, pero ahora en casa con tu computadora y en tu oficina y quieres entender el Salmo 23, está un poquito más complejo, ¿no? Solamente por decir un ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa con estas mismas expresiones? Cuando hablamos de las locuciones, que sobre todo las que vienen del Antiguo Testamento, estamos hablando de un periodo de tiempo de distante. Si de aquí al Nuevo Testamento tenemos 2000 años, de aquí al Antiguo Testamento tenemos 2500 años como mínimo, y si hablamos del tiempo de Moisés, estamos hablando de unos 3500 años. Por lo tanto, fíjense nada más, por lo tanto, nos separa una distancia de tiempo, nos separa una cultura, nos separa un continente, la barrera del idioma también. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que menospreciar el estudio de las Sagradas Escrituras, porque muchas veces, Gesser, pasa esto, de que se dice, no, a ver, aquí ustedes, como Pablo en las muchas letras, les está volviendo loco. Ojalá que fuera que como Pablo nos estuviera volviendo loco las Escrituras, pero realmente no es así. ¿Qué nos está volviendo loco? Que no conocemos las Escrituras. Eso es lo que realmente a esta cultura no se le puede decir que como a Pablo que le están volviendo loco las letras. No, lo que a esta cultura le está volviendo loco es que no conoce las Sagradas Escrituras. Y entonces al no conocer, llama mucho la atención este tema. Por ejemplo, este tema de los 3 días y 3 noches fue tocado por primera vez, por eso es que la discusión antigua no es muy sonado al respecto. ¿Por qué razón? Porque fue tocado ya en el siglo XIX, cuando surge el modernismo y empieza a cuestionar la inspiración de la Biblia y a sugerir que la Biblia se equivoca y se contradice. Así que se contradice Jesús porque dice 3 días y 3 noches y luego dice al tercer día y después dice también después de 3 días. Así que hay una contradicción en esas frases. ¿Por qué? Porque no entienden que se trata de locuciones o frases semíticas que deben entenderse desde el contexto en el que, de la cultura en el que fue hablado. Y las culturas actuales judías que surgen no están viviendo el mismo contexto del Antiguo Testamento. Así que nosotros volvemos, y esto es interesante decirlo por allá, César, nosotros volvamos a las raíces bíblicas del Antiguo Testamento de nuestra fe, que son raíces judías, raíces hebreas, ciertamente, pero no a las raíces judaizantes que por allá se escuchan. Esto es algo muy importante, hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque me encuentro con que muchas de estas necesitan ser enseñados sobre lo que enseña realmente las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, porque no la conocen. Es interesante al respecto, sino que están basados en interpretaciones judías que son posteriores al tiempo bíblico. Así que esto es algo muy interesante, Jesús. Adelante.
Así es, Pastor Salomón, de verdad, hay muchas cosas que uno tiene que aprender y para que podamos aprender un poco más, a mí me gustaría recomendarles a los hermanos que están con nosotros a través de la plataforma de Facebook. Recuerden que el tema es muy amplio y uno de los que hablan sobre este tema y he leído también, me gustaría recomendarles, es el libro de Josh McDowell, ¿no? Más que un carpintero, ¿no? O más que un veredicto, si no me equivoco, también es un libro donde habla sobre la resurrección de Jesús. Habla también, él toca un poco sobre este tema, no a profundidad, ¿no? Sabemos que en 1 hora, en 2 horas no vamos a poder hacerlo, este tipo de temas, pero queremos tratar de incentivar la enseñanza bíblica que se ha dejado a un lado en las iglesias, y cuando se habla de enseñanzas bíblicas es para que los hermanos puedan entender de que este tipo de temas no van a escucharlo en un templo, no lo van a escuchar en una escuela dominical, porque a veces no, los maestros de ahora no quieren o ahondar más o aprender más de la palabra de Dios. Por eso el profeta Oseas 4:6 dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Hoy en este tiempo del año 2021 tenemos más tiempo para buscar de Dios, más tiempo para estudiar la palabra de Dios. Ya no hay pretexto a decir que no tenemos tiempo. Bueno, en el caso de nuestro país, del Perú, a los hermanos peruanos, recuerde que todavía estamos pasando por el tiempo de la cuarentena y en esta temporada de la cuarentena podemos utilizar nuestro tiempo para lecturar la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios juntamente con nosotros. Y de verdad, este tema no lo vas a encontrar en otro lugar, no vas a encontrarlo en una plataforma de YouTube o de WhatsApp fácilmente. ¿Sabe por qué? Porque muy pocos tocan este tipo de temas. Y el tema, no, claro que sí, el tema de 3 días y 3 noches, si fue literal, fue simbólico, porque hay algunos que dicen, Pastor Salomón, que es simbólico, otros dicen que es literal, otros dicen que no ocurrió así, que eso es mentira, ¿no? Obviamente que un ejemplo, ¿no? Cuando los sacerdotes de la época quisieron tapar la resurrección del maestro, ¿no? Y por eso enviaron, ¿no? Porque dijeron, no, él había prometido que iba a resucitar al tercer día. Vaya a ser que resucite, vayan y pongan soldados, ¿no? Afuera de la tumba. Y, y luego la mentira que por años se ha venido diciendo, que los discípulos del maestro se robaron el cuerpo del maestro. Entonces hay muchas teorías o hay muchas cosas entre que está en la palabra de Dios, en la que no es fácil de entender y por qué lo dijo o por qué lo dice, ¿no? Entonces eso tenemos que entender, Pastor Salomón, y de esa manera pues para que pueda continuar con esta enseñanza. Es correcto, pero antes que de continuar, a mí me gustaría tocar algunas preguntas que aquí los tengo enviados por nuestro amigo Harold. El amigo Harold mandó unas preguntas que me gustaría que las comentemos, es justo que las tratemos. Son tres, el economista Harold Aliaga desde el Perú también, de allá del departamento de Junín. Fíjate, desde allá nos está escribiendo, allá en tu tierra, Gesser, Harold, y él está haciendo unas preguntas interesantes. La primera pregunta dice, para el conteo de los días, ¿por qué no se parte del Génesis y sí del Nuevo Testamento? Y es interesante la pregunta que está hablando, porque en Génesis, en la creación, el capítulo 1, dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. A esto me llama la atención, ya en su momento lo voy a tratar cuando hablamos de la expresión 3 días y 3 noches. ¿Por qué no tomar el Génesis donde dice fue la tarde y la mañana, el primer día? El concepto que está manejando en esa frase allá es preciso. Es otro concepto en Génesis. ¿Por qué razón? Porque no se está hablando de una locución. En el caso, de hecho, no se menciona noches. Si ustedes se den cuenta, en Génesis no se menciona noches, sino que la forma del uso de ese día de 24 horas, que de hecho esa es la intención de Génesis en el capítulo 1, no es marcar
¿cómo se llama? Una locución, sino precisar una cronología. Y no se menciona noche, sino es tarde y mañana. Y podríamos caer también en un extremo y dice, ¿sabe qué? No existe la noche porque no se menciona noche, pero no, está incluido en tarde y mañana. Y la razón por la que no se parte en ese texto en específico de Mateo 12:40 es porque Mateo 12:40 es una locución, en tanto Génesis 1 es literal en el sentido de que está poniendo la duración completa del día. Por eso no se menciona noche, sino es tarde y mañana el primer día. No se habla de noche, pero no es una locución, sino que es prácticamente una expresión que engloba las 24 horas del día. Muy bien, la segunda pregunta es, ¿hasta qué punto la referencia del Talmud que cito en las láminas, que las voy a citar, porque esta pregunta la hace Harold después de la exposición que hicimos que tuvo falida porque el audio fue un caos. Pero lo voy a citar en unos momentos, lo voy a presentar, pero yo cito una lámina donde presento al rabino Eleazar del siglo primero, que es prácticamente poquito contemporáneo de Juan, y esto es algo muy interesante, es interesante porque dice allá hasta qué punto la referencia del Talmud que cita las láminas pueden corroborar la definición de los 3 días y 3 noches, siendo que el Talmud en su redacción es posterior a la época del maestro. Es totalmente de acuerdo que es posterior a la época del Señor Jesucristo. Y de hecho, esa cita que voy a presentar del Talmud no es una cita específica para interpretar los 3 días y 3 noches. Es una referencia paralela que estamos presentando. De hecho, ellos no están, o sea, el rabino no está usando eso para ese texto, sino para lo que es el tiempo en general, cómo se mide. Lo voy a presentar con detalle cuando hablemos del pasaje, pero como fue, ahorita no lo había visto, pero como es algo que ya él ya vio la presentación y está haciendo uso de esta pregunta. Entonces, no es específico para interpretar ese texto, sino es para hablar del tiempo en general. Y como habla del tiempo en general, en la concepción judía talmúdica, pues es la razón por la que hago referencia a él, el Talmud de Jerusalén. En tercero, ¿qué teólogos o exégetas apoyan la tesis de 3 días, no de 24 horas, sino como porciones del día entre los primeros cristianos? ¿Qué referencias apoyan esta tesis? Esto es interesante porque me gustó que Harold hace la distinción de dos grupos. ¿Por qué razón? Porque recuerden que yo decía en la introducción hace unos momentos que este debate vino en la mesa a partir del surgimiento de lo que se le conoce como la teología modernista. La teología moderna que empezó a negar todo lo sobrenatural en la Biblia y a encontrar especies de contradicciones en el texto bíblico y encontraron que esta es una de las contradicciones para los cristianos, aparentes contradicciones, y lo usaron para atacar la inspiración de las escrituras y decir que o son 3 días o 3 noches que no concuerdan, o es al tercer día o es después de 3 días, pero eso es un caos y no entendían que son sinónimos. Así que no vamos a encontrar teólogos anteriores que toquen el tema, excepto vamos a encontrar quienes interpretaron ciertos textos, como yo he mencionado a Sir Anderson, que él surge en la época de el que está fuerte el modernismo completamente. Sir Anderson, hay un libro que se llama El Príncipe que ha de venir, lo recomiendo, y en unas de los capítulos, él es un cronólogo, excelente cronólogo, recomendado, y él hace mucha argumentación al respecto. Así que él es uno de estos que citan esta argumentación y que son referencias. O sea, estos teólogos son cronólogos que son citados y muy referidos. Otro de los eruditos es precisamente llamado Alfred Edersheim. Y Alfred Edersheim también
es un erudito muy reconocido, un historiador, quien apoya esta tesis de esta cronología de al tercer día, que no son completos días de 24 horas. Él es uno de los teólogos historiadores muy reconocidos y, por cierto, también de origen judío, igual que Sir Anderson. Y es interesante porque en el caso de Adolfo Edersheim, él presenta esta ponencia, este punto de vista. Pero ahora vamos, la segunda parte, entre los primeros cristianos, ¿qué referencias puede uno citar? Miren, aquí sucede, y yo lo quiero decir, aquí sucede lo que pasa con el dispensacionalismo. Como el dispensacionalismo fue estructurado después del siglo XVIII, ya sistematizado, no inventado, porque aunque hay indicios del dispensacionalismo, o sea, frases que concuerdan más con el dispensacionalismo que con la teología del pacto, que con el amilenialismo, que con el preterismo. Hay frases de los primeros cristianos, pero no neta y específicamente de ese tema. Entonces, sí tenemos frases, todo lo que se habla, escuchen esto, todo lo que se habla respecto a que el Señor Jesucristo resucita el primer día de la semana, son referencias que su interpretación son al tercer día. Y en este sentido tenemos el libro apócrifo de la epístola de Bernabé del año 74 después de Cristo, que él dice: con alegría el día en que Jesús se levantó de entre los muertos. Él dice, hablando de guardemos el día, dice, guardemos el octavo día con alegría, el día que Jesús se levantó de entre los muertos. Eso lo cita él. Ignacio de Antioquía también dice: los que vivían según el orden antiguo de las cosas se volvieron a una nueva esperanza, ya no observando el sábado, sino el día del Señor, en el cual nuestra vida fue bendecida por él y por su muerte. Es su escrito a los Magnesios 9:1. Justino Mártir también cita: nos reunimos el día del Señor porque es el primer día después del sábado de los judíos, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Y en este mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Apología 1.67. Jerónimo también. Jerónimo dice: el día del Señor, el día de la resurrección, el día de los cristianos, es nuestro día. Por eso se llama Día del Señor. Fue en nuestro día cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo denominan Día del Sol, también nosotros lo confesamos de buen grado, pues hoy se levantó de la luz del mundo, hoy apareció el sol de justicia, cuyos rayos atraen la salvación. CCL 78, 550 y 52. Eso es la expresión de Jerónimo. ¿Por qué? Porque apoyaban de que el Señor se levantó al tercer día, que es el día del Señor, el día domingo. Este es el apoyo que tenemos y son referencias que apoyan de antiguos padres que apoyan esta misma postura. Bueno, pues dicho esto, Gesser, voy a continuar en lo que se van recolectando ya varias preguntas más, ¿vale? Entonces les voy a invitar para que vayan participando y asimismo pues todos podamos ir haciendo pues presencia aquí en este tema. Muy bien, vamos a entrar acá. El tercer día es después de 2 días. El tercer día es después de 2 días. Eso lo dice Oseas. Y aquí está, en Oseas dice así, de esta manera: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. O sea, Oseas 6:2, este pasaje que yo quiero aclarar bien, se trata de un pasaje mesiánico. ¿Por qué decimos mesiánico? Se trata de un pasaje mesiánico porque tiene 2 sentidos. Es para el pueblo mesiánico y para el Mesías individual, para el Señor mesiánico. ¿Y por qué razón? Porque
todas las profecías mesiánicas tenían esta connotación. Es para el pueblo mesiánico y para el Salvador mesiánico, el siervo Mesías. Oseas 6:2, de hecho, es un texto citado por Jesús y por Pablo sobre la resurrección de Cristo. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo hablaba con los dos caminantes de Maús, le dijo, era necesario que el Cristo padeciese y al tercer día se levantara de entre los muertos, porque así lo dice la Escritura. Y eso está haciendo referencia a Oseas 6:2 en primer lugar, y en segundo lugar, en forma indirecta, se está refiriendo a las fiestas de primavera que iban a tener cumplimiento cabal en el tercer día, que lo voy a explicar, así que no se vayan porque voy a explicar claramente esto. 1 Corintios 15:4 dice, en el cual se explica que levantarse en el tercer día es después de 2 días, aquí en Oseas, y 1 Corintios 15:4 nos dice claramente que Jesús murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, si dice conforme a las Escrituras, ¿conforme a qué Escrituras? Bueno, en primer lugar, las Escrituras de Oseas 6:2 y también las Escrituras indirectamente de las fiestas judías de primavera, que son 3. La fiesta de la Pascua, el 14 de Nisan, la fiesta de los panes sin levaduras, que es el 15, y el 16, que es la fiesta de las primicias. Esa es al tercer día, en la fiesta de las primicias, él se levantó triunfante de entre los muertos. Así que vamos a ir poniendo, pues, qué dice el Talmud. Esta es la imagen del Talmud que había mencionado Harold allá en su pregunta y que ya expliqué, pero el Talmud puede dar a entender que la interpretación que apoya el Talmud es esta. ¿Por qué? Porque sobre 3 días y 3 noches es una referencia aquí que puede ser tomada. ¿Por qué razón? Porque en el primer siglo se podía considerar que cualquier parte del día puede ser entendido como el día completo. La noche que le seguía también puede ser tomado como en cuenta del día completo. Por eso decía Rabí Eleazar ben Azaria, citado por el Talmud de Jerusalén, que un día y una noche son una oná. Es decir, una oná es una porción de tiempo. Y la porción de una oná es como una oná completa. Es decir, una parte de ese periodo es considerado como un día completo. Eso apoya este hecho de que cualquier parte, si murió en el 14 de Nisan, en cualquier parte del 14 de Nisan, y resucita en el 16, en cualquier parte del 16 de Nisan, son 3 días y 3 noches. Eso es algo interesante que se está apoyando en este Talmud. Y Azaria, eso es lo que indicó a una porción de un periodo de 24 horas como una oná completa. No necesita ser la porción completa. Así que Jesús estaba en lo correcto cuando enseñó 3 días y 3 noches era el tercer día, aunque no estuvieran completas las 24 horas de un día. Esto es algo allí que va teniendo ese apoyo y que, por lo tanto, pues nos va a dar esta misma referencia. Ahora vamos a los ejemplos bíblicos de la locución semítica 3 días y 3 noches. ¿Dónde encontramos ese ejemplo? Bueno, tengo aquí 5 ejemplos que he seleccionado para que los analicemos y para que nos demos cuenta que Mateo 12:40 está usando un hebraísmo, el Señor Jesucristo, tomado del profeta Jonás del noches como un hebraísmo. Miren, Génesis 7:12 es el primer ejemplo que ahí aparece, usted lo puede ver. Génesis 7:12 afirma que la lluvia del diluvio, fíjate bien, ese es el primer ejemplo. Dice que la lluvia del diluvio en la época de Noé cayó sobre la tierra 40 días y 40 noches. Véanlo bien. Pero en Génesis, en el mismo capítulo 7, versículo 17, solo 5 versículos después, dice que cayó sobre la tierra solo 40 días. Ahora, ahí no dice noches. Y interpretar incorrectamente, es decir,
agarrar, pero aquí dice 40 días y aquí dice 40 días y 40 noches, así que aquí está dando a entender que solamente cayó el diluvio en el día, pero en la noche no. Ahí se está usando el término como un sinónimo de 40 días y 40 noches, ya sea 40 días o 40 días o 40 noches, es lo mismo, es un sinónimo. En Génesis 42, 17 dice que José encarceló a sus hermanos por 3 días, pero solamente en el siguiente versículo, en el 42, 18, habló con ellos al tercer día y los liberó. Fíjate, por 3 días, pero habló con ellos al tercer día y los liberó. Está diciendo que por 3 días o al tercer día es un sinónimo también. Y esto es algo muy interesante porque podríamos pensar que si encarceló a sus hermanos por 3 días y en el tercer día lo liberó, entonces, pues, ¿cómo es que puede coincidir esto? Porque son sinónimos. En tercer lugar, segundo de Crónicas 10:5 dice que Roboam le dijo al pueblo sobre su petición de alivio que regresara a hablar, porque estaba inconforme el pueblo, y regresara a hablar de aquí a 3 días. Así dice en segundo de Crónicas 10:5. Pero en 10:12, 7 versículos después, dice que Jeroboam y el pueblo de Israel vinieron a Roboam al tercer día. Él le dijo, vengan de aquí a 3 días. ¿Y cuándo regresaron? Pues al tercer día. Por lo tanto, de aquí a 3 días y el tercer día es completamente lo mismo. No tenían que pasar todas las 72 horas, no. Y el rey dice que les había mandado que regresaron al tercer día según el rey les había mandado. Así que es un sinónimo, no caigamos en enredo, es sinónimo. En 1 de Samuel 30, 12 al 13, se usa intercambiablemente la frase 3 días y 3 noches y 3 días para un egipcio moribundo que fue hallado, que se estaba muriendo de hambre, pero ¿qué es lo que pasó? Que dice que 3 días y 3 noches lo estuvieron dando de comer, pero luego dice que 3 días también lo estuvieron alimentando. Y bueno, y ahí dice, bueno, ahora ya no dice 3 noches, quiere decir que en la noche ya no le dieron de comer. O sea, que no. Es un sinónimo. 3 días y 3 noches, 3 días es sinónimo. No necesita más interpretación que eso, porque es una locución hebraica tomado del Antiguo Testamento que usa Jonás y el Señor Jesucristo lo toma de Jonás, que se entendía correctamente. Y lo voy a explicar un poquito después por qué los fariseos sí entendieron esa locución. Esther 4:16 dice que la reina mandó ayunar por ella para presentarse al rey por espacio de 3 días, noche y día. Pero en 5:1 dice que se presentó ante el rey al tercer día. ¿Cómo es que ayunó noche y día, pero en el tercer día se presentó? Si había ayunado al tercer día, no había completado la noche, porque es un sinónimo. Días y noches, y al tercer día es sinónimo, así de sencillo. Está mostrándonos las escrituras que 3 días y 3 noches y al tercer día es un sinónimo. No tengamos que caer en enredo. Por lo tanto, la frase 3 días y 3 noches es una locución. Ahora, yo quiero presentar otros ejemplos un poco distintos, que son de la cotidianidad, que son en la forma de hablar común que hay. Mira, un hombre en la comunicación diaria viene con su esposa y le dice, ¿sabes qué, mi amor? He estado en el trabajo todo el día. Bueno, incluso se dice, he estado día y noche en el trabajo. No quiere decir que trabajó en la oficina completamente toda la madrugada hasta casi la medianoche, ni quiere decir que ha pasado 24 horas en la oficina exactamente, o sea, aunque pudiera ser, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es que pasó mucho tiempo. Eso es lo que te está diciendo, es una expresión nada más idiomática, entendamos eso. Ahora, la segundo ejemplo es, me gusta mucho y póngale atención. Por ejemplo, un estudiante universitario le dice a su profesor, profe, he trabajado en este proyecto día y noche por 4 semanas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos acercamos a esa interpretación de esa frase que le dijo el alumno al profesor? He trabajado por 24 horas. ¿Qué haces?
sacas tu computadora y dices 24 por 7, tanto, por 4 semanas es igual a 672 horas. No, claro que no dice. Entonces tuvo 672 horas sin dormir. No, eso está diciendo. Puede ser que su trabajo haya sido de 6 a 12, mediodía. Pero como fue intenso, no quiere decir que estuvo 672 horas sin dormir, sino que puede ser que durmió buena parte de ese tiempo, pero lo que está diciendo es que trabajó intensamente en ese proyecto. Es una expresión, no caigamos en exageraciones en este sentido. Entonces realmente trabajó día y noche por 4 semanas, pero no quiere decir que no fue a dormir. Es una expresión. Ahora, para un capellán no es tan difícil explicar esto como para un teólogo. Porque, por ejemplo, yo trabajé capellán y todavía sigo siendo capellán, pero ya no estoy visitando la cárcel desde unos meses de la pandemia, un poquito antes. Pero un capellán de prisiones no tendría dificultad para explicar esto. Nuestro propio día civil, que empieza a la medianoche, y la ley toma nota de que cuando alguien cae en cualquier parte del día, se le dice es detenido por 72 horas, y de hecho casi nadie cumple las 72 horas, pero es al tercer día. Como por ejemplo, si te detienen el día jueves, viernes, el sábado ya estás libre, en cualquier parte del sábado. Es más, si te detienen en cualquier horario del jueves, en cualquier horario, puede ser en la mañana, si te detienen a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche, te detienen, te llevan, ese cuenta como el primer día. El jueves, el viernes y el sábado a cualquier hora, a las 7 de la mañana ya puedes estar libre, 6 de la mañana, si llegó, hay alguien que atiende y te da de alta, sales, no cumples las 72 horas, pero sales, ¿por qué? Porque ya se cumplió el tiempo del tercer día. Así se manejan las leyes. Y esto es algo comprensible. Este ejemplo es muy, pero muy claro. Y ustedes pueden checar que es posible. Ahora, vamos a una frase, una pregunta que hay acá. Una pregunta que va a respaldar esta argumentación. ¿Cuál pregunta va a respaldar esta argumentación? Esta. ¿Por qué los enemigos de Cristo no le acusaron de contradecirse? Si él dijo al tercer día o en el tercer día voy a resucitar, pero dijo también que el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches. Entonces ellos dijeran, si no entendieran esta locución, si no entendieran este semitismo, si los fariseos no hubieran comprendido esto, ellos estuvieran diciendo, aquí hay una contradicción, porque él dijo en una ocasión que 3 días y 3 noches. Luego dijo que después de 3 días resucitaré. Luego dijo que al tercer día. Luego dijo que en 3 días levantaría el templo, que es su cuerpo. Ahora, ¿por qué no le acusaron de contradecirse con 4 frases diferentes? ¿Saben por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque ellos entendían que esas eran frases equivalentes. Si hubiera sido una contradicción, créanme que ellos le buscaron quisquillosamente, y es más, ese tema del tercer día lo tocaron. Era para que encuentren que se contradijo Jesús, pero ellos no pensaron nunca, ni por la cabeza les vino que se contradijo Jesús allá, porque lo entendían como una locución, como una frase semítica, como un sinónimo. Así que están peor estos que los fariseos, porque los fariseos al menos entendieron que Jesús no se contradijo. Eso es interesante, ¿no? Vamos aquí. ¿Qué es lo que... Tengo otra pregunta que es también muy interesante, que es esta. Si la frase después de 3 días significaba 4 días, como algunos quieren hacer creer que miércoles, jueves, viernes, sábado, o jueves, viernes, sábado y domingo. Si la frase que aquí se está usando después de 3 días significaba 4 días, ¿por qué los fariseos no pidieron guardias de soldados hasta el 4.º día? Vea que dice Mateo 27:63. Esto es interesante porque los fariseos entendían claramente que Jesús, cuando dijo 3 días y 3 noches, es al tercer día. ¿Por qué razón? Porque
dijeron, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y hurten su cuerpo. ¿Por qué hasta el tercer día? Y no dijeron que se queden los soldados hasta 4 días, porque dijo que después de 3 días va a resucitar. O sea, sería una contradicción y veríamos la diferencia si ellos hubieran dicho que se queden a cuidar hasta el 4.º día, pero no dijeron que se queden a cuidar hasta el 4.º día, sino que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, dijeron estos, porque una vez cumplido el plazo de 3 días y no se levantó, es mentiroso después. Si no se levantó al tercer día, cuando llegue el 4.º día es mentiroso. Y eso no podía pasar. Precisamente tenía que llegar en el tercer día que se levante, porque si llegaba, terminaba el tercer día y no se levantaba, no cumplió su palabra. Así que no tenía caso que aseguren 4 días. ¿Por qué? Porque él dijo al tercer día. Así que ellos dijeron que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Es el plazo que le damos. Si en esos 3 días no se levantó, es un mentiroso, es un fraudulento. Así de sencillo. Eso es muy claro en este sentido. Así que no hay dónde buscarle más, como alguien dijo, no, ¿por qué buscas 3 pies al gato sabiendo que tiene 4? Y tengo otra pregunta más que aquí aparece, que es una pregunta también interesante. Pueden compartirlo. Mira, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? ¿Cuál? La señal del profeta Jonás de Mateo 12:40. La señal no está centrada en 3 días de 24 horas o en un tiempo de 72 horas. La señal se centra en la persona del Mesías, porque Lucas 11:30 dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. No es las 72 horas, estar buscando, a ver, noche, día, eso no es la señal. La señal es el Mesías que se iba a levantar y que su obra principal, su milagro, se llevaría a cabo al tercer día, así como la experiencia de Jonás de ser tragado por un pez sin ser digerido, sino que al tercer día fue vomitado. De igual manera el Señor va a estar en el corazón de la tierra. Antes de que vea corrupción, va a ser levantado o se levantará victorioso de la tumba. Al final, la resurrección de entre los muertos sería al tercer día, como limitando el tiempo de que no van a dar 4 días en el sepulcro. Pero muchas veces nos perdemos en pequeñeces, ¿no? Que si 72 horas, y que no da ya romperte la cabeza, pero la señal es la resurrección del Señor. Y yo digo que el gran pez no te trague a ti, porque está tragando a muchos con esto, distrayéndolos en la verdadera señal. Y eso es así, miren, la verdad que el falto de fe siempre va a pedir señales y va a reclamar. ¿Dónde está la señal para que se cumpla? Muéstrame la señal. Porque, por ejemplo, los contemporáneos de Jesús recibieron varias señales y aún así siguieron inconformes. Las señales para la generación de los tiempos de Jesús fueron, primero, el precursor, el Mesías, Juan Bautista, fue señal para ellos. En segundo, los milagros que rodearon a la aparición del Mesías, incluyendo la estrella en los cielos y tantos milagros de su nacimiento. Luego, los milagros mismos hechos por el Señor Jesucristo en su ministerio fueron señales. El rechazo del Mesías fue una señal para ellos de que era el Mesías porque fue rechazado. Y podemos decir que el milagro de la resurrección que iba a suceder, esta era la mayor señal para esa generación. Y aún así, hoy todavía cuestionan. Hay gente que cuestiona. ¿Por qué cuestiona? Porque nada los va a dejar conforme. Él ya ha resucitado, dejando satisfecha con su resurrección la fe de los humildes. Pero aún la curiosidad de los incrédulos no va a ser satisfecha con nada. Nada de lo que tú le presentes va a conformarlo, porque no es fe, es solamente curiosidad. Y esto es algo muy interesante. Por último, aquí, aunque no termino el tema, yo quiero decir que
tenía que ser al tercer día. El término tercer día lo presento en esta gráfica como un cumplimiento tipológico. Aquí está el término tercer día. Todavía, esta es la mitad del tema, pero aquí con estos argumentos creo que es suficiente para respaldar que el término primer día se cuenta desde el 14 de Nisan, que es la Pascua, cuando fue muerto el Señor Jesucristo. El segundo día, y aquí no me refiero cuando fue enterrado, sino que me refiero cuando fue muerto. Es el momento en que murió, es el primer día, se cuenta desde el primer día, cuando él muere, acaece, y cuando su cuerpo es sepultado en el primer día, porque es sepultado en vísperas del sábado de Pascua. Esto es algo que es importante entenderlo. El segundo día es el 15 de Nisan, cuando comienza los panes sin levadura, que es el matzá. Los panes sin levadura ahí comienzan, porque lo que es la víspera de la Pascua, que es el 14 de Nisan, es la víspera de la Pascua, que es el 15 de Nisan, es los panes sin levadura, y el tercer día es el 16 de Nisan, primicias o Bikurim. Es interesante esto porque no podía pasar del tercer día. Poniendo que Jesús resucite el 17 de Nisan, ya es un cuarto día. Tenía que ser al tercer día. Y esto es algo muy importante porque es cuando se celebra la fiesta de las primicias, cuando Él se levantó. Esto es interesante porque vean cómo es el cumplimiento tipológico aquí. Números 28, 16 y 17 dice, pero en el mes primero, el mes primero que es Nisan o Abib, a los 14 días del mes será Pascua a Jehová. Desde el 10 hay preparación. El 10 se separa el cordero y todo ese periodo de 10 días hasta el 14 es preparación para la Pascua, que es el 15. El 15 los panes sin levadura. Pero aquí la Pascua era muerta el 14, que es interesante esto porque dice en el mes primero, a los 14 días del mes será Pascua a Jehová, es decir, la muerte del cordero pascual entre las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde. A los 15 días de ese mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. El día 15 comienza la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y así tenía que coincidir. Pero habían ciertas variantes, pero en este sentido, aquí nos damos cuenta de algo muy interesante que voy a explicar. Levítico 23:5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, es la muerte de la Pascua, desde el Cordero Pascual a Jehová. Eso iba a suceder el 14. ¿A qué hora se comía la Pascua? Luego de muerte el Cordero Pascual, el 14 de Nisan, la ley dice en Levítico 22:7, cuando el sol se ponga será limpio y después podrán comer las cosas sagradas porque su alimento es. Es decir, que al morir el cordero, entonces cuando acaba ese día, ya están libres para comer la Pascua. Ya eso se comía en el 15 de Nisan, que ya es el día sábado. Y esto es algo muy importante porque es la noche de ese sábado, que comienza con la noche. Y ahí es donde se cenaba la Pascua. Es el segundo día, pero es el 15 de Nisan. Ahí se comía en el día de reposo. Éxodo 12, 6 al 8 dice de ese día, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes al Cordero Pascual, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche, la noche en el que del día 14, que ya es considerada la noche del 14, pero en realidad es la noche del 15. Es interesante, ¿verdad? Esa noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, porque ya se ocultó el sol y ya están libres, purificados para comer el cordero pascual, que ahora, por cierto, no se come. El cordero pascual no se come. Por eso es que la fiesta del 15 de Nisan, de los panes sin levaduras, es lo más importante. Y ahí la preparación para la Pascua, que es el 14. Pero, porque ya no hay muerte del cordero pascual, que ese es un tema muy interesante al respecto. Pero el segundo día, que es sábado, no caía precisamente sábado, pero
habían ciclos cuando se cumplía tipológicamente correcta la fiesta. Y del año 32 se cumplió tipológicamente esta fiesta. ¿Por qué? Porque el tercer día, el día 16 de Nisan, en esa ocasión, para cumplir Levítico 23, 10, 11, 15, el 16, sí cayó el primer día para que así la fiesta de Pentecostés siempre cayera el primer día de la semana. Así que Levítico 23, porque en esa Pascua del Señor, porque lo anunció de hecho que es una Pascua muy importante, se iba a cumplir conforme a lo establecido en la ley, porque en ese ciclo iba a cumplirse exactamente como está. El segundo día iba a ser el sábado semanal, por eso dice que era un sábado de grande solemnidad, que lo podemos ir comparando. Si tenemos una segunda exposición de este tema, lo vamos a seguir comparando para ver cómo se cumplió en Cristo esto lo que estoy diciendo. Pero el tercer día es el 16 de Nisan, primicias o Bikurim, Levítico 23, 10, 11, 15 y 16. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguéis su mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Cuándo? Tiene que ser en un día que no sea el sábado, sino que sea el 16 de Nisan, el día de las primicias. No debe de caer sábado para que puedan cosechar. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. Es decir, es el día siguiente del día de reposo que va a caer el 16 de Nisan. Ese día la van a mecer la primicia. Y contaréis desde aquel día que sigue al día de reposo, desde el día que sigue al día de reposo es el 16. Desde el día en que ofreceréis la gavilla, la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días y entonces ofreceréis nuevo el grano de Jehová. Es decir, la primer gavilla es de la cebada y a los 50 días Pentecostés es la segunda primicia que se va a presentar. Pero no podía caer en día de reposo el día 16 de Nisan. Esto es una exigencia de la ley, porque Deuteronomio 16, 9 dice: 7 semanas contarás desde que comenzare a meter la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Es que es la fiesta de las semanas, que posteriormente iba a ser llamado Pentecostés. Pero aquí hay algo importante que necesito explicar en esto, que no se puede meter la hoz en ese día si cae en sábado. Por esa razón, en el calendario judío se organizaba para que el primer día, que de ese primer día 16 de Nisan, no cayera sábado. Aunque algunos judíos idearon ciertas leyes para cosechar antes, pero eso no era de acuerdo a la ley. Así que el cumplimiento cabal y exacto tenía que ser primer día 14 de Nisan, segundo día 15 de Nisan y tercer día 16 de Nisan, cuando se ofrecían las primicias, y tenía que ser al tercer día en las primicias exactas. Y así fue como se cumplió en esa ocasión. El ciclo calzó, que el segundo día fue un sábado de gran solemnidad, porque tenía 2 sentidos. Era el sábado semanal y era el inicio de los panes sin levadura. Por lo tanto, cumplía cabalmente lo que exigía Levítico 23, para que así el primer día de la semana se presentara la primicia. Y eso es al tercer día. Así que bueno, pues hasta aquí voy a dejarlo para que no les canse mucho. Y si hay una oportunidad para una segunda presentación, lo vamos a hacer en el día, ¿verdad? Así que vamos a dejar hasta allá. Y si hay preguntas, podemos ir ampliando. Yo tengo muchísimo material para compartir, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Si hay preguntas y si no, podemos aterrizar o ir acabando con el tema, porque todavía no hemos tocado cómo se va cumpliendo cada día, así como lo presenté, los 3 días al tercer día en la vida del Señor Jesucristo. Todavía nos falta hablar de los antitipos y nos falta hablar también de
lo que es la cronología de la Semana Santa y otros cumplimientos más que sería interesante saber cómo se fecha, saber que esto sucedió en el año 32, el sábado, hablar de la preparación, la palabra preparación que aquí es interesante, hablar de la preparación de la Pascua, del sábado de gran solemnidad y el primer día de la semana. Todo esto lo podemos hablar en otra ocasión, porque creo que para no cansar también a nuestros hermanos. Así que, Gesser, dejamos el espacio para que así continúes, si hay preguntas y vayamos Amén, Pastor aterrizando también. Salomón. Hay una pregunta por parte de mi hermano Mario. Amén. Mario Cortés Manrique dice, entonces contar en nuestra cultura es errónea, contar desde el miércoles a las 6 de la tarde y termina madrugada del domingo. Bueno, ahí voy a poner la pregunta en pantalla. Sí, primeramente quiero mandarle un saludo al hermano Mario, verá, son de los hermanos que siempre están participando, le gusta preguntar, le gusta conocer de la palabra del Señor y su pregunta va a ayudar, le agradezco mucho, Gesser, que lo pones allá, porque ahí lo puedo ver, su pregunta va a ayudar para ampliar la perspectiva. No diría yo que sea errónea, pero es a veces un poquito confuso y sobre todo querer explicar desde las dos perspectivas. Porque, por ejemplo, miren, nada más para ponerle un ejemplo, que yo hago una estructura de aquí de la resurrección del Señor y les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si yo presento, por ejemplo, en la cronología que yo presento, el 15 de Nisan, fíjate, el 15 de Nisan, que, bueno, 14 caería en la noche del jueves, la anterior noche del jueves, ahí comenzaría. Luego abarca el día del viernes. El 15 de Nisan abarcaría la parte de la tarde, noche del día viernes y parte del día del sábado. Y el 16 de Nisan comenzaría con nuestro sábado en la noche, sábado a las 6 de la tarde, ahí comenzaría. Y prácticamente cuando llega, para nosotros todavía es sábado, para ellos ya es el primer día de la semana y eso puede causar cierta confusión. Tendríamos que tener esa imagen aquí puesta, pero sí causa ciertas confusiones. ¿Por qué? Porque o lo vas a explicar desde el contexto occidental o lo vas a explicar desde el contexto judío, porque en la gráfica que utilizo es posible que alguno diga, entonces, si resucitó a las 11 de la noche, por ejemplo, para nosotros todavía sigue siendo sábado, pero para los judíos ya es primer día de la semana desde las 6 de la tarde. Entonces, podríamos decir que en el occidental resucitó en el sábado, pero si resucitó de las 12 de la noche un poquito más, pues ya se va a considerar, sí, como 16 de Nisan, pero también como domingo. Así que es interesante esto porque nos lleva a un ejercicio de ir, pues ahora sí que definiendo. Yo más bien entendería que es más práctico, primeramente para interpretarlo, primeramente poner los días de la exigencia de el ritual levítico, que comenzaría desde el día 10 cuando se saca el cordero, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y el 16. Y cuando uno lo hace así, después de eso, entonces puedes ubicar abajo donde calzan los días occidentales, porque lo principal es que el cumplimiento en los días que marca la profecía simbólica de las sombras. Y no importa lo demás porque puede variar, no importa. Lo importante es que veas el en domingo. Mira, sí es erróneo contar desde el miércoles. ¿Por qué desde el miércoles? Porque el miércoles caería 12 y parte del 13 de Nisan. Eso caería el miércoles en este caso. Por lo tanto, ya entraría
2, 4, no sé si va a resucitar el sábado, ya serían 4 días. ¿Por qué? Porque si es el 13, ahí cayó 13, entonces 14, 15, el 15 resucitaría, ya son 3 días el 15, dependiendo la hora, igual que lo pone, porque igual aquí por eso le decía del 13, 14, 15, pero si no resucita el 16, pues ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el 16 es la fiesta de las primicias, entonces no puede desfasarse, porque el cumplimiento es muy importante en este sentido. Por eso lo he puesto, porque, por ejemplo, 14 de Nisan es Pascua. No lo pierdan de vista eso. 14 de Nisan es Pascua. 15 es el segundo día, que es panes sin levadura. Y 16, la fiesta de las primicias. Por allá alguien saludó, no me di cuenta quién mandó saludos, pero bueno, pues este es el... sí le comento ya que sí, bendiciones, también dice Sara Alvarado, y a otros hermanos que están allá, Dios me los bendiga grandemente. Sí, no debe de perderse esto, debe ser 14, 15 y 16. Con eso en mente ya se puede entender correctamente. Entonces, contar en nuestra cultura es errónea, contar desde la miércoles 6 p.m. y termina en la madrugada del domingo. Sí, yo lo veo erróneo porque está desfasado ya los días. Lo importante, vuelvo a decir, es 14 muere el cordero, 15 panes sin levadura, 16 es la fiesta de las primicias, es la resurrección. Así de sencillo, no necesita enredarte más. Bueno, yo creo que el día de mañana, si así Dios lo permite, tendremos la segunda parte de esta presentación, la cual sabemos que es bien amplia, amados hermanos, y fue muy hermoso estar escuchando esta palabra de parte del Señor sobre la explicación de las 3 días y 3 noches o al tercer día. Vamos a orar, agradecer a Dios, Pastor Salomón, por este hermoso día, hoy, ¿no? 1 de abril del 2021, estar tocando este tipo de temas, esperando comenzar ya esta semana, ¿no? Este tipo de mensajes o este tipo de enseñanzas de reflexión. Vamos a orar, Pastor Salomón. Gracias, Señor Jesús, por morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque fue por tu misericordia y por tu amor que nos diste vida en aquella cruz. Cuando nosotros no valíamos nada, tú nos diste vida, Señor. Gracias, Padre, por la vida de los hermanos y hermanas que estuvieron aquí, Señor, hasta el final, acompañándonos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. No te pierdas el día de mañana. Tendremos la segunda parte. Hemos tenido, como dijo el Pastor Salomón, unos problemas con el audio, con el internet, pero esta parte de esta última grabación no hubo ningún problema y todo es para la gloria de Dios. Y saludamos a nuestra hermana Sara Alvarado, a mi hermano Mario Cortés Manrique del grupo Instrucción Teológica. Recuerde, pastores, hermanos, que tenemos el canal de YouTube, ¿no? El canal de YouTube, ¿no? Del Pastor Salomón. Pastor Salomón, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Es Instrucción Teológica también. Ahí los esperamos, el canal es Instrucción Teológica, y también lo tenemos por Facebook y por WhatsApp, Instrucción Teológica, ustedes lo pueden localizar. Bueno, pues Dios me los bendiga a todos, que ser gracias, voy a salir que ya se me agotó mi pila, y Dios me los bendiga y un abrazo desde Cozumel. Paz del Señor, Pastor Salomón, y muchas gracias, nos vemos el día de mañana, si así Dios lo permite. Bueno, amados hermanos, como hemos dicho, el día de mañana estaremos una vez más con el Pastor Salomón de la Cruz Tuyú, hablando sobre este mismo tema, sobre los 3 días y 3 noches, o al tercer día, en la segunda parte, la segunda entrega de este programa. Recuerda que tenemos también el canal de YouTube del mismo programa, como canal digital Torre Fuertes Jehová, y en la página de Facebook como programa Torre Fuertes Jehová. Desde aquí, desde Perú, desde la nación peruana, para nuestros hermanos que nos están viendo, la paz del Señor y que Dios nos lo bendiga. Hasta el día de mañana, una nueva entrega.